al grado en el que avanza. ¿Ya? Entonces, empezamos con los reinos. Nosotros sabemos qué son los reinos. Los reinos simplemente van a hacer una clasificación que va a agrupar a diferentes seres. O sea, digamos, todos los que tienen estas mismas características se van a agrupar y se los va a englobar dentro de lo que es un reino. Todos los seres vivos que tengan similitudes, características, son organismos que van a estar en un mismo reino, ¿ya? Entonces ahí podemos encontrar que en nuestro planeta Tierra encontramos 5 reinos de los cuales va a ir cambiando de repente cada uno con una característica diferente, no son iguales, pero algo que sí llegan a ser iguales en todos los reinos, que están conformados por células. En algunos casos son unicelulares, que significa que solo tienen una célula, y la mayoría de los casos son pluricelulares, que son la unión de varias células. ¿Ya? Entonces siempre debemos recordar eso. Varias clasificaciones hay o subclasificaciones dentro de esto mismo. Ya, o sea, no es la única clasificación. Dentro de cada uno se va a volver a clasificar y se va a volver a realizar la misma clasificación hasta llegar hasta lo más simple. Dentro de nuestro planeta Tierra encontramos lo que son 3 dominios. La anterior les había conversado más o menos de los 3 dominios. A ver, díganme, ¿cuáles son esos 3 dominios a nivel planeta Tierra? ¿Quién se recuerda? 3 dominios que nosotros, está partido lo que es nuestro planeta en 3. ¿Hay alguno que se recuerda? Nadie se recuerda los dominios que hemos trabajado. Bueno, se les ha dado a nivel de comentario, ¿no? Encontramos 3 dominios. Les voy a hacer recuerdo. Y esto es pregunta de conocimiento general, chicos. Tenemos 3 dominios. El primer dominio es el archea o archaea. ¿Ya? Archea o archaea. Segundo dominio es el dominio bacteria. Y el tercer dominio es el dominio eucaria. ¿Ya? Entonces son 3 dominios que hacen la primera partición. Si nosotros hablamos del planeta, lo vamos a partir en 3, en estos 3. Archea, bacteria y eucaria. Dentro de esta partición, la segunda partición que se hace ya es pues los 5 reinos recién, ahí donde los clasificamos, ahí empezamos a clasificarlos en la organización que ustedes ya conocen, plantas, etc. ¿Ya? Entonces, los reinos simplemente van a ser la segunda clasificación de nuestro planeta, donde se va a agrupar a todos los seres vivos. Estamos hablando de seres vivos, solo seres vivos, organismos con vida, organismos bióticos que se van a beneficiar entre sí. ¿Ya? Miren, siempre tiene que haber una coayuda, para poder hacer la superación de estos, no sé, del rango de vida de cada uno de los animales, ¿ya? Eso también presenta su nombre específico. Nos vamos con lo que es el reino plantae o vegetal. El reino plantae, también conocido como plantae, porque nosotros generalmente lo conocemos como reino vegetal, se lo denomina plantae porque están ahí los organismos. Todos aquellos organismos verdes o de una tintura diferente. Estos organismos, que son seres vivos, son organismos autótrofos. ¿Qué significa eso? Significa que ellos fabrican su propio alimento en base a lo que es la fotosíntesis. Siempre tenemos que recordar, cada vez que nosotros escuchemos plantas, nosotros nos tenemos que recordar de fotosíntesis. Tienen una característica estructural diferente. O sea, no son iguales que los animales. Estas, cada una de las células del reino vegetal o del reino plantae, presentan una pared celular, lo que protege a cada célula que conforme, ya sea un simple pasto, una simple hoja, una flor y etcétera, presenta la célula presenta lo que es una pared celular, que va a ser diferente
a lo que es en las células animales. Esta pared celular tiene la función de protección. En estas células también del reino plantario vegetal encontramos otro organismo que le da el color, este colorcito verde que vemos más o menos en casi todas las plantas. ¿Cómo se llama esa organela que le da el color verde? ¿Hay alguien que me pueda decir? Chicos, ¿están ahí? Por favor, hablen. Nadie se recuerda cómo se llama esa organela que le da el color verde a cada una de las plantas. Ya. Esa organela que es de color verde, eh, bueno, es una organela verde que le da el color verde a todas las plantas, se llama cloroplasto. Este cloroplasto le va a dar la tintura o la tinción de color verde. Eso es lo que le da el color verde a cada uno. Obviamente, generalmente es en pastos, arbustos, y etcétera, hojas. No podemos clasificar al reino plantae por todos. No todos son iguales. Encontramos diferentes clasificaciones dentro de este mismo reino. O sea, una de las clasificaciones pueden ser helechos, arbustos, entonces no encontramos lo mismo. Ahora, obviamente también encontramos diferentes lo que es partes de lo que es una planta. A ver, ahora sí, no creo que ustedes no sepan partes de la planta. Maciel, ¿alguna parte de la planta? Maciel. Raíz. Perdón. Maciel. Partes de la Raíz. planta. Eso, muy bien. A ver, otra parte de la planta, chicos. Tallo, muy bien. Raíz, tallo. Vamos, sigamos a ver otra parte de la planta. Hoja. La hoja. Hoja, muy bien. Muy bien. Hoja, otra parte de la planta. Flor, muy bien. Entonces ahí podemos encontrar también lo que es la estructura de la La semilla. semilla, muy bien. Semilla, flor, fruto, tallo, hoja, raíz. Entonces ya encontramos diferentes partes. Dentro de este mismo reino, todas esas partes las vamos a encontrar. Siempre recordemos, sé que es una pregunta muy fácil, ¿no? ¿Qué ciencia se encarga de estudiar a todas las plantas y vegetales? ¿Qué ciencia de rama de la biología se encarga de estudiar todo lo que son plantas o vegetales? Eso, muy bien, Brighton. La ciencia encargada de hacer el estudio de cada una de estas es la botánica, ¿ya? Nos vamos a nuestro siguiente reino, que es un reino muy conocido. Se lo denomina reino animalia o animal. Ahí está obviamente todos los animales. Todos los animales que conocemos, desde el pequeñito hasta el más grande, están incluidos dentro de lo que es el reino animalia, ¿ya? Este reino animalia es uno de los reinos más grandes, pero también presenta una clasificación. Al ser tan grande, también necesita un mejor estudio para su
para llevarlo a conocer cada uno de estos. Y ahí encontramos una clasificación. A ver, sé que alguien se debe recordar. ¿Alguna clasificación que encontremos dentro de lo que es el reino, solo el reino animal? Clasificación del reino animal. ¿Nadie se recuerda? Muy bien, Brayton. Sí, la clasificación más grande de lo que es el reino se los va a poner en vertebrados e invertebrados. ¿Qué significa? Los animales vertebrados son aquellos animales que poseen una columna vertebral que va unida desde la cabeza hasta lo que es toda la espalda, todo lo que es la estructura del animal. Por eso se los dice vertebrados, porque presentan columna vertebral. Dentro de estos mismos, de los animales vertebrados, hay otra clasificación que los divide en los animales vertebrados. ¿Cuál es esa clasificación? Que está aquí en el dibujito. Nadie. La siguiente clasificación de los animales vertebrados es, o sea, lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios. Esa es la siguiente clasificación de los animales vertebrados. Temas bastante conocidos, chicos, y me preocupa de verdad que no me conozcan. No sé si no conocen o no quieren participar. Pero bueno, esperemos que se les quede ahora. Sí, tenemos lo que es una clasificación de reino animalia, tenemos lo que es una clasificación. De este mismo va a ser vertebrados e invertebrados. En vertebrados encontramos lo que son aves, reptiles, peces, anfibios y ¿de quién me he olvidado? Reptiles. ¿Ya? Después tenemos lo que son invertebrados. Aquí también presentan una clasificación, no es que todos los invertebrados por ser igualitos van a estar dentro de este mismo. Dentro de lo que son los invertebrados tenemos la mayor cantidad de habitantes de esto mismo, de animales invertebrados, porque ahí podemos encontrar lo que son colonias de diferentes animales que llegan a ser una reproducción más fácil, o sea, puede haber mayor cantidad de estos. Superan numerosamente la cantidad de lo que son los animales vertebrados, porque los animales vertebrados, al ser vertebrados y presentar huesos, presentan una estructura un poco más grande. Mientras que estos que son invertebrados, que no presentan hueso, entonces son más pequeños y estos mismos se pueden reproducir con mayor facilidad. En algunos casos, los animales invertebrados poseen estructuras celulosas o de células bastante desarrolladas, que se denominan quitina. La quitina es una de las células que va a llegar a formar la protección de lo que es este animalito mismo. ¿Qué es eso? Se parece mucho la quitina a lo que es el hueso y esto mismo se va a desarrollar en, no sé, forma de protección de algunos animalitos, como ser las cucarachas, como ser ciertos insectos que presentan caparazones, que no son huesos en sí, pero sí son células especializadas para su protección. Entonces podemos encontrar a los cangrejos, estos caracoles que igual presentan esta estructura un poco más dura de lo normal, obviamente es parte de su estructura, entonces van endurándolo con este tipo de proceso que es las células de la quitina. Son diferentes, los invertebrados también tienen clasificación, o sea, no todos son iguales, ahí vamos a encontrar a los equinodermos, que son dentro de lo que son los equinodermos, vamos a encontrar a la estrella de mar, pepino, erizo de mar y otros animales. Después vamos a encontrar
a los anélidos, que son gusanos planos, que generalmente los encontramos en intestinos de animales. Después vamos a encontrar a lo que son gusanos, que ya son más cilíndricos. Entonces ya podemos ir encontrando. Después aquí mismo tenemos a los artrópodos. Y dentro de los artrópodos vamos a encontrar a lo que son las arañas, insectos, arácnidos, insectos, crustáceos mismos que entran dentro de esta clasificación que son artrópodos. También hay otra clasificación que son los celenterados. Estos celenterados son organismos con cefalea grande, que significa cabeza grande. Aquí encontramos a los pulpos y etcétera. Ya después tenemos otros animalitos como ser los miriápodos. Los miriápodos es una clasificación donde ahí más o menos está incluidos los 100 pies, los 1000 pies también son organismos desarrollados, porque los invertebrados también se clasifican. Y una de sus clasificaciones son esas. O sea, dentro de lo que son artrópodos, encontramos a lo que son insectos. Dentro de insectos encontramos a la mosca, la abeja y etcétera. Pero sí sigue siendo una subclasificación de artrópodos. Dentro de artrópodos también encontramos a los arácnidos, que son simplemente animales con 8 patas, que sus características son esas. Dentro de estas mismas tenemos a las arañas normales, a las viuda negra, también tenemos otras arañas más grandes también que van incluidas dentro de esta misma. Ya, entonces encontramos aquí diferentes animales que son simplemente clasificación. Vamos a ir recordando, porque quiero que ustedes aprendan esa clasificación. Encontramos a equinodermos, que es clasificación de los invertebrados, anélidos, gusanos, celenterados, artrópodos, miriápodos. Ya, y con eso ya tenemos 6 clasificaciones de lo que son los animales invertebrados, ¿ya? Entonces, necesitamos recordar las 6. Vuelvo a reiterar para que se anoten. Encontramos a los equinodermos, que son esos animales marinos generalmente. Después tenemos a los anélidos, gusanos planos, más o menos como es. No sé si se parece a este, pero es un gusano plano, alargado. Después tenemos gusanos, la clasificación de gusanos que son más esféricos y más alargados. Después tenemos a lo que son artrópodos, y ahí encontramos a todos estos insectos, como ser esta mariquita, esta araña y etcétera. Después tenemos a los celenterados, que son animalitos que presentan una cefalea, y están todos los pulpos. Después encontramos a los miriápodos. Dentro de lo que son miriápodos podemos encontrar también a los 100 pies, 1000 pies. Después tenemos esa clasificación, ya son los 6, ¿ya? Entonces siempre debemos recordarlos. También presentan sus clasificaciones. Nos vamos al siguiente reino. Este es un reino bastante grande. No todos los hongos presentan esta misma estructura. Hay hongos que son más pequeños y son innotorios. En algunos casos presentamos esos hongos en los alimentos que consumimos. De repente en nuestros pies, cuando presentamos algún tipo de olor diferente. En las uñas de los pies también se entran estos hongos. Son varios. O sea, no todos los hongos son parecidos a estos. Estos son setas. Se las denomina también setas. Se los ha diferenciado de lo que es el reino animal al reino fungi. ¿Por qué? Porque estos presentan estructuras diferentes. No presentan raíces. Pueden presentar estructuras un poquito más grandes, pero no presentan raíces. Entonces, con esas características tan diferentes, podemos, o sea, se los ha tenido que aislar dentro de lo que es el reino Plantae. Estos organismos, vuelvo a decirlo, no los encontramos, miren, generalmente los que han podido ver hongos o setas han debido verlos en lugares bajo árboles, lugares húmedos, que necesitan un espacio, ¿no? Generalmente son blanquecinos, así, blanquitos.
van cambiando de color. Más oscuro el color, más tintura presenta el color, más venenosos son. Hay algunos hongos que nosotros lo conocemos como champiñones para la cocina, ¿no? Que se puede consumir, pero hay otros hongos que son venenosos y estos mismos dañan, irritan la piel. Pero hay otros hongos también que nosotros encontramos en nuestro organismo, otros hongos que encontramos en nuestros tipos de alimentos. Si ustedes alguna vez, a ver, en la experiencia más normal que llega a pasar, de repente tenía un pancito y ese pancito lo he dejado en una bolsa o tenía un alimento y lo he olvidado y de repente lo he guardado, me fijo después de mucho tiempo en este mismo pancito, arroz, papa que de repente llega a pasar, le empieza a crecer una especie de un color medio verdoso, se pone sobre toda la superficie. Incluso hay una especie de telarañas más delgaditas, delgaditas, sobre toda la superficie. Esos son hongos también. En nuestros pies también presentamos aquellos que presentan problemas en sus uñas. Entonces, pueden presentar diferentes hongos en su organismo. O sea, estos hongos no son simplemente los comestibles o no son simplemente los que encontramos en la naturaleza, también pueden ser hongos que entran en nuestros organismos. Y estos mismos organismos, hay formas, ¿no? Digamos, el piececito, nuestros piecitos, cuando presentan un hongo que llega a dañar la estructura celular de lo que es eh, la estructura del pie, entonces llegan a aparecer agrietaciones, llega a formarse una especie de conchita sobre lo que son los dedos y llega a dañarse. Hay hongos que alteran lo que son las uñas y en algún punto hay que extirpar toda la uña. Entonces llega a pasar estos hongos que simplemente se van creciendo y se van reproduciendo fácilmente y van destruyendo la estructura celular. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro siguiente reino, este reino fungi. A ver, repasemos, a ver si se recuerdan. Encontramos lo que son los reinos, son la clasificación que nos permite agrupar a los seres vivos en 5 grupos, ya 5 grupos. Ya hemos ido 3, ya hemos avanzado a este reino animalia, hemos avanzado al reino fungi y aquí hemos avanzado al reino plantae. Nos faltan 2. ¿Ya? Entonces, estas son la clasificación. Encontrábamos una preclasificación de todo el planeta Tierra en 3, que son dominios. Los dominios, archea, bacteria y eucaria, ¿ya? El archea son organismos antiguos, bacteria obviamente son las bacterias y eucaria son aquellos organismos eucariotas. Dentro del reino plantae encontramos todas las plantas. Todas las plantas que componen nuestro planeta Tierra, desde la más pequeña hasta la más grande, que presentan partes también de la planta, que presentan una clasificación de la planta, que no todas son iguales. Entonces presentan una gran aglomeración de estas, ¿no? Mientras más plantas exista, más capacidad de oxígeno vamos a presentar nosotros, porque las plantas expulsan lo que es el oxígeno a nuestro planeta, ¿ya? Entonces, vamos con nuestro siguiente reino, el reino animal o el reino animalia, ¿ya? Recordemos otro nombrecito más porque así se lo conoce actualmente. Aquí están conformados todo lo que son animales, desde los invertebrados hasta los vertebrados, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Puede ser cualquier especie, todos los animales están aquí. Presentan una clasificación. Chicos, se va a cortar. Volvemos a entrar al mismo enlace. Ya estamos por terminar. Terminamos el tema. Los dejo descansar y nos vemos la siguiente. Pero hoy día volvemos al mismo enlace. En unos 10 segundos más se va a hacer el corte. Entonces, por favor, volvamos al mismo enlace.
Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Aquí estábamos repasando lo que son los reinos. Entonces nos hemos quedado en este, del reino Animalia, ¿ya? Del reino Animalia encontramos la clasificación, que su clasificación son vertebrados e invertebrados. Su primera clasificación. Dentro de estas mismas, cada una, ya sea vertebrados o invertebrados, se vuelve a clasificar, ¿ya? Dentro de lo que son vertebrados tenemos una clasificación. Esta clasificación va a ser mamíferos, peces, reptiles, aves y anfibios, ¿ya? Que es su primera clasificación. Esto es algo que, de conocimiento general, chicos, por favor, imposible olvidarse esta clasificación. Se les dice vertebrados por el hecho de que poseen una columna vertebral y eso los hace animales vertebrados. Obviamente, otra de sus características es que presentan hueso, estructuras ya más óseas que protegen la estructura de estos organismos internos. Entonces, estos huesos van a tener la función de protección, movilidad y etcétera, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son los animales vertebrados, vuelvo a reiterar la clasificación: aves, anfibios, reptiles, peces, mamíferos y creo que los dije toditos, ¿ya? Ahí vamos a encontrar la siguiente, que son los animales invertebrados, que son animales que presenten estructuras más simples. Invertebrados significa que no tienen columna vertebral, o sea, sin características de sistemas óseos, o sea, no presentan hueso, pero sí presentan otras células especializadas para la protección. Y esas células especializadas son la quitina, que se va a encargar de darle una protección a los animales. Estos también presentan una clasificación. La clasificación son equinodermos, después tenemos anélidos, gusanos, celenterados, artrópodos y miriápodos, ¿ya? Son 6 clasificaciones. Eso tenemos que recordar. Después hemos hablado del reino fungi. El reino fungi son hongos que se encuentran en la naturaleza. En algunos casos, la mayoría vive en la naturaleza, pero hay una buena cantidad de hongos que viven en el organismo o donde los alimentos, ¿no? Entonces, estos hongos se van a encargar de la putrefacción de un determinado alimento. El reino protista. A ver, el reino protista, como su nombre lo dice, está formado por protozoos. En su mayoría son unicelulares. ¿Qué significa unicelulares? Que presentan solo una célula, ¿ya? Se les dice pluricelulares cuando presentan varias células. En este caso, como solo presentan una célula, se los denomina unicelulares. Como ejemplo de estas podemos encontrar a las algas verde azuladas que viven en las profundidades marinas. También vamos a encontrar a los protozoos, que son estos, ¿ya? Entonces son los ejemplos de los reinos protistas. Son organismos muy sencillos, ¿ya? Nos vamos al último reino. Este reino es el Monera. El reino Monera es uno de los reinos más abundantes en el planeta Tierra, ¿ya? Son organismos conformados por bacterias. Una bacteria tiene capacidad de reproducción muy rápida. Su capacidad de reproducción es tan rápida que en segundos se puede dividir de 1 a 100. Entonces es uno de los más abundantes. En esta época de pandemia que nosotros hemos visto la duplicación, reproducción de lo que son estos virus, en algunos casos bacterias, que presentan una estructura diferente, ¿ya? No todas son iguales. Hay algunas que van a ser esféricas, hay algunas que van a ser en forma de bastón, hay algunas que van a ser con cilios, hay algunas que van a ser y etcétera, van a ir cambiando. A cada una de esas se les pone un nombre. A las esféricas, digamos, se les pone el nombre de coco, ¿ya? Cuando son 2 esferas juntas, se los denomina diplococo.
cuando son más, cuando es un racimo y va cambiando la estructura, pero siguen siendo esféricas, va cambiando también el nombre, porque cada una de estas bacterias va desarrollándose, va aumentando su capacidad de, ¿cómo lo diríamos? No? De protección de estos mismos. Entonces, siempre se ha empezado con las grandes pandemias porque el coronavirus no ha sido una de las primeras. Ha sido varias más que han pasado por la humanidad, que han obviamente matado a muchas personas y estas mismas se han ido mejorando, se han ido protegiendo un poquito más y ha salido su versión 2. Ustedes han escuchado en las noticias, se puede escuchar, ¿no es cierto? Ya, ya no tenemos el COVID-19, sino ya está evolucionando el COVID-20. Cada organismo con vida presenta esta facilidad de protección y de mejoramiento de su estructura. ¿Ya? Entonces, estos mismos se pueden desarrollar más fácilmente. Es como nuestro organismo. Hay bacterias en nuestro organismo que son fáciles de matar. Entonces, tú puedes hacer un tratamiento. Este tratamiento te dice, no sé, consumir amoxicilina. Tú puedes consumir la amoxicilina a tu organismo y esta amoxicilina va a matar estas bacterias, ¿ya? O estos virus, los va a matar y va a hacer que tu organismo se sienta mejor. Pero ¿qué llega a pasar cuando nosotros, las personas, no cumplimos con el completo tratamiento de lo que es una medicina? Entonces, esta bacteria ya agarra protección contra esa medicina. Entonces, ¿qué llega a pasar? La bacteria se hace más fuerte. Y la siguiente vez que te agarre esta enfermedad, entonces, si tomas lo mismo, la bacteria ya es inmune a este medicamento. Entonces, ya no le va a matar. Y va a necesitarse un medicamento más fuerte. Y así va a ir mejorando. O sea, estos organismos son organismos capaces de desarrollarse su protección, necesitan protegerse, es igual que ustedes, es igual que todo ser vivo, solo que estos se reproducen con facilidad. Por eso les decía, en unos minutos podemos tener de 1 hasta 1000. O sea, se reproduce así de fácil, así de rápido, cuando entra en contacto con nuestro organismo. Si nosotros agarramos de repente un virus, una bacteria en nuestro organismo se va a intentar defender. Pero en cierto punto, cuando nuestras defensas no son buenas, estas bacterias o estos virus que llegan a nuestro organismo, entonces se van a ir duplicando tan rápido que van a abarcar la cantidad total de todo nuestro organismo. Cuando es bacteriana, cuando son bacterias o cianobacterias en este organismo, el cuerpo puede eliminarlas, pero cuando son virus, ya no se puede. El cuerpo tiene que aprender a convivir con este mismo, entonces ya no lo va a poder eliminar. En todo caso, el cuerpo tiene que aprender cómo vivir con esta parte. Y ahí encontramos una enfermedad que es virulenta, que es el herpes. El herpes, ya sea genital, facial y etcétera, es una enfermedad que llega a tu organismo, que no se desaparece de tu organismo, pero sí se puede tratar. Cuando tus defensas están bajas, empieza a aparecer un salpullido, y ese salpullido es lo que es parecido a una ampolla. Entonces va a ir cambiando también. Entonces, pero sigue en el organismo, va a estar en el cuerpo humano. Entonces simplemente se lo va a tratar, se va a dar la forma para que este medicamento no haga tanto daño como lo hace. Y ahí encontramos, dentro de este mismo están las bacterias, o sea, la mayoría de las bacterias son buenas, no son malas, pero sí hay una cantidad de bacterias que son patógenas, que lastiman nuestro organismo, pero la mayoría de las bacterias son necesarias para nosotros también dentro de lo que es la alimentación, la producción de algunos alimentos como ser yogur y etcétera, ¿ya? Y con eso terminamos el tema. Con eso terminamos el tema de lo que son los reinos. Es un tema bastante corto, no es largo, pero sí son términos que nosotros debemos recordar, ¿ya? Ahí mismo, otro tema muy importante, que son la clasificación, la taxonomía.
La taxonomía es una de las ramas, igual les voy a mandar, les estoy explicando, pero es sumamente facilito, ¿ya? Esta taxonomía simplemente es como yo los voy a clasificar a todos lo que son los seres vivos. Ya hemos hecho la clasificación, recuerden, lo que son dominios, lo que son reinos, y después encontramos la siguiente clasificación, que ya es de acuerdo a cada una de las especies, que va a variar en animales y en plantas. Entonces ahí vamos a encontrar en la misma clasificación, ya esto se lo denomina taxonomía, que va a ser la clasificación de estos mismos seres según características iguales. Es como agarrar a diferentes perritos. Entonces, yo sé que todos los perritos son canes, pero van cambiando, ¿no es cierto? Van cambiando de raza, pero llegan a ser la misma especie. Por eso encontramos las primeras clasificaciones, y ahí les voy a explicar. Taxonomía de los seres vivos. Encontramos categorías taxonómicas. La primera es dominio. Siempre va a ser dominio. Y ahí tenemos 3. Dominio archaea, dominio bacteria y dominio eucaria. Esas 3 se tienen que mantener. Después de esas 3 encontramos lo que son los reinos. Dentro de esos reinos encontramos reino animal, vegetal. Después tenemos reino fungi, monera y protista, que son los reinos. Después, si clasificamos, ya hemos clasificado dominios, ya hemos clasificado reinos, me toca clasificarlo y ahí se va a hacer la siguiente clasificación, que es filum, ¿ya? Filum o división. Dentro de cada uno de estos, ya sea animal, vegetal, se va a ir clasificando igual. Y este se llama filum. Agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización, ¿ya? Necesitan presentar un mismo sistema y este sistema los va a agrupar. Después de esto tenemos a lo que es clase. Agrupa a los seres vivos de acuerdo a sus semejanzas mayores, como por ejemplo el filum Chordata, que son organismos con glándulas mamarias. Ahí tenemos los vivíparos, ovíparos, de acuerdo a esas clasificaciones. Después de lo que es clase, encontramos también a lo que es orden. Ya es otra subclasificación. Muy importante, que va a clasificar a los seres vivos de acuerdo a sus características comunes, que pueden ser de la misma clase. Por ejemplo, la clase mamalia, que son esos organismos que hacen el proceso de mamar, ya sea, no sé, de repente leche, los bebés, ¿no es cierto? Entonces, eso se los clasifica así. Después tenemos al último, que es familia. Y estos ya son agrupaciones más específicas. De esto, obviamente, hay más clasificaciones, porque tenemos una nomenclatura binominal que se denomina género y especie, y en especie ya los clasificamos de acuerdo a cada raza, porque esto se va clasificando más. Pero ¿qué quiero que se recuerden? Estas 5 clasificaciones: dominio, reino, filum, orden y familia, que son los 5 que necesito que recuerden. Dominio, reino, filum, después tenemos clase, orden y familia. Después de eso tenemos lo que es el género y la especie, ya que es más específico de cada uno de los seres vivos, ¿ya? Pero esos 5 necesito que me recuerden. Igual se los voy a mandar como documento para que ustedes lo puedan revisar. Lean, chicos, de verdad. Yo me puedo pasar todo un día explicándole, pero si ustedes no quieren leer, nunca van a entender. Eso ya depende de ustedes y espero de verdad que estén prestando atención, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer para la siguiente? Se les va a mandar lo que son los reinos, me hacen un mapa mental. Dentro de lo que son la taxonomía, igual, pueden hacer un mapa mental o pueden hacer un resumen, pero háganlo, resuman, o simplemente hagan un análisis de lo más entendido, o tomen apuntes, pero mándenmelo, así yo voy a valorar lo que ustedes están participando y lo que ustedes están realizando, ¿ya? ¿Hay alguna duda de qué tenemos que hacer? ¿Nada? Bueno, el documento va a estar en Classroom.
¿Hay alguno que no está en Classroom? Por favor, tiene que añadirse en el Classroom. He mandado la contraseña hace una semana atrás. Todos los documentos están ahí. Inténtenme presentar. Cuando son evaluaciones, me lo presentan a celular. Cuando son tareas, directo al Classroom. ¿Ya? Entonces, igual voy a crear. Tienen una semana. Hasta la siguiente semana va a estar lo que es para revisión de este tema, de los dos temas que hemos avanzado, que son temas bastante sencillos, que son taxonomía y los reinos, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana, que espero que tengan una linda semana. Estudien, chicos. Nos vemos. Chau, chicos.